Yo le doy gracias a Dios porque tú estás en este lugar y eso habla del amor que tú le tienes a Él. Y hoy es un día precisamente para recordar su muerte. Y dice la palabra que nosotros la recordamos y la anunciamos hasta que Él venga. Y eso debe traer un aliento a nuestro corazón. Tú y yo tenemos esperanza. Tú y yo tenemos una libre entrada y acceso al Padre, gracias por Jesús. Así que eso debería motivarte a tener una gratitud tal que todo lo que Él pida, tú lo hagas, sin limitación alguna. Yo sé que viene un tiempo en el cual el Señor ha estado hablando de consagración. Por eso la celebración del día de hoy se llama consagración. Él está esperando algo de nosotros y viene una temporada en la cual tú y yo debemos consagrarnos. Y tú puedes ver en el Antiguo Testamento cómo se traducen las palabras que aparecen como consagrar o como consagración. Y era una dedicación, una santificación o separar algo. Eso significa en el Antiguo Testamento la consagración. Pero tú y yo debemos entender que todas las cosas que fueron escritas antes fueron escritas para nuestra enseñanza y son figuras y sombras de lo celestial y de lo que habría de venir. Así que aún a Moisés le fue dicho, de acuerdo al modelo que tú viste en el monte, baja y haz lo que te fue mandado hacer, de acuerdo a los modelos celestiales. Así que todo lo que sucede en la tierra es un reflejo de lo que en el cielo hay. Por eso cuando nosotros establecemos el reino de los cielos en la tierra, estamos mostrando la realidad de lo que en el cielo sucede de manera anticipada aquí en la tierra. Así que tú y yo debemos de demostrar lo que en el cielo hay. Cuando tú recibes una sanidad, estás mostrando la realidad del reino en esta tierra, lo que en un futuro está profetizado que será, pero que a nosotros nos ha sido concedido vivir en este tiempo. Jeremías 31, en el versículo 31 al 33, ya contrastando lo que la palabra consagración es en el Antiguo Testamento, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Puedes leer lo que sigue ahí diciendo? Eso es lo que fue anticipado. En los postreros días daré mi ley en su mente y en su corazón, y yo seré para ellos Dios y ellos me serán pueblo. Y acá hay dos aplicaciones en donde la ley iba a ser establecida, en la mente y en el corazón, y mantén eso ahí en tu memoria en este momento, porque más adelante vamos a hacer referencia a esto. Tú y yo ahora pertenecemos a un nuevo pacto, y tú y yo debemos conducirnos ahora agradando a nuestro Dios. Tú y yo hemos sido llamados a la santificación. Así que tú y yo debemos limpiarnos de toda contaminación. Eso dice la palabra. Mucho de lo que te estoy hablando son pasajes que yo creo que tú conoces. No te voy a ir dando todas las citas para obviar el tiempo, pero tú y yo fuimos llamados a la santificación. Y tú y yo debemos presentar ahora a nuestros miembros para servir a la justicia. Tú y yo debemos presentarnos cada día como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Dice la palabra, ese es vuestro culto racional.
Tú y yo somos poderosamente transformados por el poder del Espíritu de nuestro Dios, a través de una santificación constante que Él produce a través de la palabra. Así que tú y yo debemos acercarnos a la palabra constantemente. La pureza que hay en nuestro ser proviene del que tú y yo hayamos sido lavados para salvación. Y ahí yo te decía, mantén presente en tu mente que hay dos áreas donde Dios dijo que quería establecer su ley. ¿Recuerdas cuáles son? En su mente y en su corazón las iba a escribir. Y tiene una implicación del por qué están habladas estas palabras. Cuando tú y yo fuimos hechos santificados y hemos sido apartados para nuestro Dios, dice la palabra que fuimos limpios, fuimos lavados. Nos fuimos lavados para salvación. Y entonces nosotros estamos limpios. Cuando Jesús está con sus discípulos y Él se ciñe la toalla y Él va a lavar los pies de los discípulos, ¿qué es lo que Pedro le dice? No solo los pies, sino todo. Pero ¿cuáles son las palabras de Jesús? El que ya ha sido lavado no necesita sino solo lavar sus pies. Así que tú y yo somos lavados, hemos sido santificados, hemos sido apartados para nuestro Dios. Cuando la palabra de Dios habla acerca de nuestras manos, porque dice que nosotros debemos levantar manos santas delante de nuestro Dios, está hablando de nuestro corazón. ¿Y dónde iba a establecer la ley nuestro Dios? En nuestro corazón. De tal manera que las intenciones fuesen alineadas a las de Él y tú y yo pudiésemos levantar manos santas delante de nuestro Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros habéis sido ya lavados por la palabra que os he hablado. Así que la palabra va a traer en nuestro corazón esa limpieza, de tal manera que nuestras intenciones sean alineadas de manera correcta para poder servir a nuestro Dios y levantar esas manos santas delante de Él. Nosotros debemos ministrar delante de nuestro Dios. ¿Y cómo debemos ministrar? Con manos santas, con manos limpias, con un corazón puro delante de nuestro Dios. A eso se refiere la consagración que nos corresponde a nosotros. Que su palabra sea establecida en nuestro corazón, de tal manera que tú y yo podamos levantar esas manos santas para ministrar delante de su presencia. Pero cuando la palabra de Dios está hablando acerca de los pies, está hablando acerca de nuestra conducta, que no es otra cosa sino el producto de nuestra mente. ¿Dónde iba a ser establecida la ley? En la mente y en el corazón. Son las dos áreas que necesitamos nosotros mantener limpias delante del Señor para poder ministrar delante de su presencia. Así que la temporada en la cual estamos en este tiempo requiere que la palabra de Dios sea establecida en nuestro corazón, sea escrita en la tabla de nuestro corazón, pero también esté abundantemente morando en nuestra mente, de tal manera que nuestra conducta sea regulada por la palabra de nuestro Dios. Tú y yo ya fuimos limpiados por la palabra, así que lo que necesitamos limpiar son nuestros pies y nuestras manos para poder ministrar delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando nuestra mente y nuestro corazón no están limpios? ¿Sabes qué produce eso? Produce sequedad o esterilidad espiritual. Por eso debemos estar constantemente yendo a la palabra, llenándonos de la palabra para que nosotros no seamos estériles. Tú y yo fuimos llamados a dar fruto y a dar mucho fruto. Así que la palabra debe estar morando abundantemente en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra dice que nosotros debemos ser renovados en nuestra mente.
¿Y cómo vamos a ser renovados en la mente? Por el poder de la palabra de nuestro Dios. Así que tú y yo debemos acercarnos a la palabra para no estar en esa esterilidad espiritual. Cuando tú y yo ministramos de manera natural, estamos en sequedad espiritual. Por eso te hemos animado a que todo lo que hagas, como dice la palabra, sea de palabra o sea de hecho, hazlo en el nombre del Señor bajo la guía del Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que tú y yo debemos dejar de ser naturales para caminar siendo espirituales. De otro modo, la falta de dirección del Espíritu nos hace caer en conductas religiosas e hipocresía en nuestro esfuerzo propio. Debemos dejar que sea la palabra la que moldee nuestra mente, que sea la palabra la que nos lleve a que nuestra conducta sea la que es agradable delante de Dios. Solo la palabra morando en abundancia va a lograr esto, siendo revelada por el Espíritu de nuestro Dios. De nada sirve llenarnos solo de la palabra como mero conocimiento, si no dejamos que la obra del Espíritu sea la que la revele en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Sabes que las palabras que no son inspiradas por el Espíritu no producen vida? Las palabras que habló Jesús, Él dijo, mis palabras, las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Así que solo las palabras inspiradas por el Espíritu producirán la vida que tú y yo necesitamos en nuestro ser. Dios quiere que vivamos una vida abundante. Y para vivir una vida abundante necesitamos la palabra de nuestro Dios y necesitamos a quien la inspiró, al Espíritu de nuestro Dios. Tú y yo como sacerdotes, porque la palabra de Dios dice que ahora somos reyes y somos sacerdotes para Dios nuestro Padre, como sacerdotes debemos ministrar en la presencia de Dios y debemos vigilar que el fuego del altar esté siempre ardiendo, siempre encendido. Es decir, que el fervor que hay en nuestro corazón por la presencia de nuestro Dios y por su palabra debe ser constante todo el tiempo, de tal forma que tú y yo podamos relacionarnos de manera correcta con nuestro Dios. Yo te dije que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza y son las sombras y figuras de lo celestial. Así que si tú estudias la manera en que se llevaban a cabo las cosas en el tabernáculo, tú podrás entender la manera en que tú y yo debemos conducirnos ahora al ministrar delante de la presencia de nuestro Dios. El sacerdote entraba todos los días para mantener ardiendo el fuego y la llama encendida. Pero también hay otra figura de la que te quiero hablar muy brevemente en esta mañana, y es acerca de los panes de la proposición. Tú sabes que había un mueble dentro del tabernáculo que contenía unos panes. Eran los panes de la proposición. Y todo lo que tú observas en esa mesa tiene un significado. Hoy no vamos a hablar de todos los significados que tiene la mesa de los panes de la proposición. Quiero centrarme solo en el elemento del pan. Y los panes lo que prefiguraban es la sana doctrina, es decir, la palabra de verdad o la palabra viva, la palabra fresca de nuestro Dios, que debería estar permanentemente en un lugar, dentro de ese lugar donde la presencia de Dios iba a descender. Así que la palabra es algo que debe ser fresco en tu vida. Los panes se ponían cada día de reposo, pero había una actividad que se llevaba a cabo todos los días para mantenerlos frescos. Así que nuestra relación con la palabra de nuestro Dios debe mantenernos frescos, de tal manera que podamos permanecer en la pureza de la fe a esa palabra. La manera en que esos panes eran elaborados eran hechos con flor de harina sin levadura. Flor de harina sin levadura y amasados con aceite de oliva. Así es como se hacían los panes de la proposición.
La flor de harina era la harina de trigo pura y cernida. Y eso habla de la pureza de la palabra de nuestro Dios. Y al hablar del aceite está hablando de mezclarlo con el Espíritu de nuestro Dios, de tal manera que tú y yo podamos tener la revelación fresca de esa palabra en nuestras vidas. Y cuando dice que no debía mezclarse con levadura, es porque la levadura es el entendimiento humano que echa a perder la pureza de la palabra de nuestro Dios. Así que tú y yo debemos acercarnos a la palabra sin mezclar nuestro propio entendimiento, dejando que sea el Espíritu el que revele todo en nuestro ser. De otro modo, la misma palabra dice que un poco de levadura leuda toda la masa, echa a perder lo que estás haciendo. Así que cuando tú escuchas algún mensaje que no tiene la inspiración del Espíritu o la revelación del Espíritu, es una verdad diluida. Y las verdades diluidas solo entretienen, pero no alimentan. Y es el tiempo, yo creo, en donde el Señor va a empezar a cernir, va a empezar a diferenciar a aquellos que aman la pureza de la palabra de aquellos que no la aman. Te hemos orientado a ser muy cuidadoso de lo que tú escuchas en YouTube, porque muchos son mensajes motivacionales, muchos se mueven las emociones y mucho tiene levadura dentro del mensaje, que si tú lo escuchas, entretiene y te hace pensar que lo que están diciendo es así cuando no lo es. Necesitas mezclar el aceite, que es el Espíritu de nuestro Dios, para que te revele las verdades escondidas en la palabra y tú y yo entonces podamos tenerlas escritas en las tablas de nuestro corazón y estén gobernando nuestra mente. La palabra de Dios fue dada para nosotros, para nuestra edificación. Así que la palabra debe tener esa pureza de tal manera que tú y yo podamos ser ese edificio sólido que está siendo edificado sobre el fundamento que es Cristo. Y entonces tú y yo en el momento, porque nosotros hace rato decíamos, te anhelamos, Señor Jesús, anhelamos que ya vengas. El espíritu y la esposa dicen ven, pero fíjate que dice el espíritu y la esposa. No dice el espíritu y los creyentes. Dice el espíritu y la esposa dicen ven. Y yo por eso te digo que es un tiempo en el cual Dios está demandando de cada uno de nosotros el poder consagrarnos, de tal manera que tú y yo podamos ser parte de esa esposa gloriosa del Cordero por la cual viene Jesús. Y entonces tú y yo podamos en verdad ser arrebatados para el propósito por el cual Dios planeó ese momento especial de encuentro con nuestro amado. Así que no se trata de emociones, no se trata de mensajes entretenidos, se trata de la verdad hablada por el Espíritu a nuestros corazones. Es solo el Espíritu el que nos hace entender las verdades espirituales de la palabra fresca de Dios hablada a nuestras vidas en el momento preciso y exacto que la palabra debe ser lanzada a nuestra vida. Dice la palabra que jamás regresa vacía. La palabra tiene un momento específico en el cual es enviada a ti y entonces produce el efecto para el cual fue enviado. Es el propio Espíritu el que debe alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que tú y yo podamos comprender las verdades que están ahí. En el Antiguo Testamento tú también puedes encontrar otra figura del pan y ese es el maná. Pero el maná que es enviado para nosotros es Jesús. En Juan 6:31, vamos a partir del 31, voy a darle lectura a algunos versículos.
Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús es el verdadero pan del cielo. Así que cualquiera de las figuras previas que tú puedas encontrar en la Biblia estaban anticipando lo que Jesús iba a representar para cada uno de nosotros. Y Él es el verdadero pan del cielo, el verdadero pan que alimenta nuestra vida, que nutre nuestra vida. Y dice que si tú y yo comemos de ese pan, no tendremos nuevamente hambre. Seremos saciados por la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo es que recibimos tú y yo ese pan fresco que desciende cada día para nuestra vida? ¿Cómo nos acercamos nosotros a recibir ese pan? ¿Sabes que el pueblo tenía instrucciones muy precisas acerca del maná? El pueblo no podía agarrar más de lo que iba a comer, porque el pan se echaba a perder. Tenían que recoger cada día lo necesario para ese día específico. Así que tú y yo debemos recibir esa frescura de la palabra cada día. Cada día debemos de tener comunión con la palabra. Esa palabra es la que va a suplir cada una de nuestras necesidades en el momento en que es hablada por la boca de Dios. Así que, ¿qué voz es la que está liderando tu vida en este día? ¿Qué voces son las que escuchas? ¿Escuchas la voz del pecado o escuchas la voz de la verdad hablada directamente de la boca de Dios? Ahí está la clave, ahí está la diferencia. Juan 6:47, sigamos en el pasaje. De cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que la manera correcta en que tú y yo recibimos ese pan es mezclando fe. De otro modo, ese pan no hace el efecto en nuestras vidas de producir vida. Tú y yo debemos mezclar fe, creyendo y sabiendo que quien envía la palabra no te miente y no te engaña. En Él no hay mentira ni hay sombra de variación. Así que con esa confianza podemos acercarnos a ese pan de vida y tomar de Él lo que tú y yo necesitamos. Ahí siguiendo en la lectura dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuál es ese maná para nosotros? Es su bendita palabra hablada a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Y sabes que la palabra de Dios en sí misma tiene la habilidad de crear y de transformar? Esa es una habilidad que viene implícita en la palabra hablada de nuestro Dios.
y va a transformar nuestras vidas de acuerdo al propósito que cada uno de nosotros tenemos. Así que tú tienes que acercarte a la palabra de Dios mezclando fe, creyendo que Él no te miente y que la palabra tiene el poder de transformar tu vida y de moldear tu mente de tal manera que tus pasos sean enderezados y entonces tu vida sea agradable a Dios y tú puedas ministrar en su presencia. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. La palabra de Dios produce vida en nuestro interior. Cada palabra hablada, el rema de Dios, es una palabra hablada específicamente para un momento específico, para una situación específica, que lo que va a hacer es producir vida dentro de ti. Así que tú y yo debemos de llenarnos de esa palabra, debemos acercarnos a la palabra cada día, llenando y nutriendo nuestra vida. Cuando tú y yo nos conectamos y nos relacionamos correctamente con la palabra de nuestro Dios, esto, escucha bien, es una clave importantísima. Cuando tú y yo nos relacionamos perfectamente y correctamente con la palabra de nuestro Dios en esa frescura diaria con Él, lo que esto va a producir en tu vida o la manera en que se traduce en tu vida es consagración y avivamiento. Ahí está la clave de la consagración que el Señor está pidiendo. Una relación con la palabra de Dios de manera correcta, mezclando fe, recibiendo la palabra hablada de Dios específicamente a tu vida al momento exacto en el que tú la necesitas, creyendo que Él no te miente y que la palabra tiene el poder de transformar tu vida, y entonces tu vida va a poder ser consagrada como Dios espera para que tú ministres delante de la presencia de Dios como un verdadero sacerdote que está presente día a día delante de la presencia de Dios. Y esto no solo es consagración, sino es avivamiento, porque todos los días vas a encender la llama y entonces tu vida realmente estará encendida y tú podrás entonces encender a otros. Muchas veces queremos que el avivamiento venga y no amamos la palabra de Dios. Señor, tú hablaste del avivamiento, tú derrama el avivamiento, avívanos, Señor. ¿Te acercas a la palabra? Tal vez no. Así que si tú le estás diciendo avívame, es porque vas a ir a la palabra y porque estás pidiendo que el Espíritu haga la transformación en tu vida para que entonces sí seas avivado y entonces tú puedas avivar a otros. Yo te dije hace un momento, las palabras sin inspiración del Espíritu no producen vida. Y muchas veces así queremos alcanzar a las personas que están a nuestro alrededor, sin mezclar lo que es necesario mezclar en ese pan para que la gente reciba ese pan de vida que tú y yo hemos disfrutado.